Título de la prédica para el día de hoy: la mente de ellos se endureció. Y lo primero que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos la última sesión, allá en 2 Corintios capítulo 3. En la última sesión vimos esto que voy a verlo de manera rápida. Decía que el camino antiguo, es decir, el antiguo pacto, el antiguo testamento, ese que usted tiene ahí en los primeros 49 libros en su Biblia, eso sí es evangélica, o en los 57, 58 sí es católica. Dice que el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, a eso se refieren los 613 artículos que tenía la ley en el Antiguo Testamento. Dice que conducían a la muerte, y eso ya lo habíamos explicado, porque explicaba lo que era el pecado, y la paga del pecado pues era ya lapidados y todas esas cosas. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, sí, porque le alumbraba mucho. Entonces dice, su rostro brillaba con la gloria de Dios, aunque cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, se le iba quitando, él se puso ahí un velo para cubrirse, pero al cabo de los días se le quitó el brillo. Es decir, esa unción sobre él, no dentro de él, sino sobre él, le duró poquito tiempo. Dice aquí, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, es decir, el nuevo pacto en el que usted vivimos a raíz de la obra de la cruz. Ahora que el Espíritu Santo da vida, escúcheme, el Espíritu Santo da vida, lo que veíamos ahorita en oración, no muerte. Jesús ya venció la muerte. El Espíritu es el que vivifica, da vida. Si el antiguo camino, es decir, el Antiguo Testamento, que traía condenación, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es este nuevo camino, el nuevo pacto, que nos hace justos ante Dios? Y eso fue lo que vimos el viernes, que nos hace hijos de Dios, justos delante de Dios. No porque nosotros seamos justos, sino el sacrificio que hizo Jesús nos hace ser hijos adoptivos de Dios. Dios nos adoptó y pagó Dios un precio por podernos adoptar. ¿Cuál fue el precio? La sangre de su Hijo en la cruz, para hacernos, ¿qué? Sus hijos. Verso 10. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa, la del Antiguo Testamento, comparada con la sobreabundante de este nuevo pacto, el que nos dio Jesús. El nuevo pacto no es abundante, escúcheme, no es abundante, es sobreabundante. Es lo mismo que Jesús dijo, yo no he venido a darles una vida común y corriente, ahí normal. He venido a darles una vida abundante. Esto, yo les daré hasta que sobre y abunde, no solo abunde, sino que sobre en abundancia, en todo sentido. Dios lo tiene aquí usted para vivir una vida sobreabundante. Así que si el antiguo camino, el Antiguo Testamento, que ha sido reemplazado por quién, por la obra redentora de Jesús, era glorioso, ese antiguo, ¿cuánto más glorioso es este nuevo? Que permanece para siempre. El antiguo no permanece para siempre, el nuevo sí, porque el antiguo está escrito sobre piedras, escrito, mientras que el nuevo es una persona, se llama Jesucristo y vive para siempre. Uy, no está ya colgado en un madero. Dice, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, ¿cierto? Que Jesús te da tal confianza, podemos ser muy valientes. Entonces, por eso es que usted no es un cobarde, temeroso, angustiado. Usted es una persona muy valiente, no valiente, muy valiente. No somos como Moisés. Mire, somos mucho más que Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. En cambio, usted no tiene ese velo como le duraba a Moisés por poquito tiempo. Usted tiene al Espíritu Santo adentro y ese no se desvanece.
El Espíritu Santo no le pasaba como el velo de Moisés, que era por poquito tiempo. No, usted tiene el Espíritu Santo adentro y nunca se desvanece. Permanece con usted siempre. Es más, cuando Jesús venga por su iglesia, toda su iglesia en el rato vamos a subir con él para las bodas del Cordero, para los preparativos y al final de los 7 años las bodas del Cordero. Pero el que se queda aquí es el Espíritu Santo, se queda en la tierra. Nosotros llegamos al cielo sin él, sin el Espíritu Santo. Él se queda trabajando aquí con los 144,000 que van a salir del pueblo de Israel y que van a entender ahora sí el evangelio. Entonces el Espíritu Santo se va a posar adentro de cada uno de esos 144,000 para seguir haciendo el trabajo de Dios. Poderoso. Ahora sí vamos a lo que nos corresponde hoy. Esto fue lo último que vimos. Entonces llega y dice, y de aquí salió el título de la prédica, versículo 14. Los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto, la mente de ellos se endureció. La mente de quién? Del pueblo de Israel. Era el pueblo escogido. Y la mente de ellos se endureció. ¿Se acuerda que Jesús era judío y a ellos vino primeramente al pueblo judío? Pero el pueblo judío lo rechazó. La mente de ellos se endureció, la del pueblo judío. No lo aceptan ni, no lo aceptaron, lo mandaron a una cruz como el Mesías, como el Salvador. Mire, ahí dice, la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, esto parece, pero ni mandado a hacer, hasta el día de hoy, 11 de abril del año 2022, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo, ellos siguen, el pueblo de Israel sigue con el mismo velo. No ha venido el Mesías, no ha llegado el Mesías, aquí estamos esperando el Mesías. Que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. O sea que a ellos se les va a quitar ese velo al pueblo de Israel hasta la segunda venida. Que para ellos dirán que es la primera, porque es que en la segunda viene como rey. Ellos no les gustó porque en la primera vino como cordero. Un cordero, ¿sabe cómo matan los corderos ustedes, no? Cuando lo llevan allá al matadero, ellos los ponen de pie sobre una mesa y les cortan la vena en el cuello y mueren desangrados, pero de pie, y recogen la sangre en un platón. Y después el cordero se desvanece, se cae. Jesús vino la primera vez como cordero y dio su sangre por su iglesia. Y ellos no aceptaron a Jesús como cordero, no olvides. Pero la segunda vez viene como el león de Judá. Ya no viene como un corderito, viene como un león. Y viene como el rey. Y viene con sus soldados, que es la iglesia, y su ejército, acompañado de ángeles celestiales. Y esta vez sí viene como rey, como ellos lo han estado esperando siempre. Pues para ellos va a ser la primera vez, aunque para nosotros es la segunda. Primero como cordero, segunda como león. Para ellos no. Esa segunda vez para el pueblo de Israel es solo eso, que solamente será quitado ese velo para el pueblo de Israel en Cristo. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, 11 de abril, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Ay, sí, Moisés. Para ellos, su mayor patriarca es Moisés y la ley de Moisés y la Torá. La Torá son los 5 primeros libros que nosotros encontramos en nuestra Biblia, que se denominan el Pentateuco, penta de 5. Esos 5 primeros libros de la Torá. Y su héroe para el pueblo de Israel es Moisés, mientras que para nosotros hoy en día nuestro héroe es Jesús. Para ellos es Moisés. No es ni David, ni es Abraham, es Moisés, es lo máximo. Y entonces ellos ahí, Moisés, y cuando lo leen, entonces ese velo les cubre el corazón. Ay, sí, queremos ser como Moisés y delen con su Moisés. Pero ese velo, esa figura allá que tienen de Moisés tan alta, mire, ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, cuando Él venga por segunda vez y se convierta a ese pueblo de Israel. Entonces les va a ser quitado ya y si van a decir, ay, se acabó el Moisés. Ahora es Jesús nuestro rey para el pueblo de Israel.
Verso 17, porque el Señor es el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Usted tiene el Espíritu del Señor en usted? Sí, entonces usted es libre. Mientras que el pueblo judío, por ejemplo, es esclavo. Y los que son pecadores son esclavos. Usted no. Usted es libre. Mire, allí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. ¿Y ese está en usted? Sí. Entonces usted es libre. Libre. Uf. Verso 18. Por lo tanto, como quien dice en conclusión, en consecuencia, todos nosotros, ¿quiénes? La iglesia, no el pueblo judío, el pueblo Israel de hoy en día, o de ese tiempo hasta aquí, sino la iglesia, por lo tanto, todos nosotros la iglesia, que miramos la gloria del Señor, es decir, ¿quién? ¿De quién? De Jesucristo, a cara descubierta, no con velos, sino a través del Espíritu Santo, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Uy, esto es muy pasado. Nuestra mente ha sido transformada, nuestro espíritu, nuestra conciencia ha sido transformada de gloria en gloria. En la misma imagen, ¿en la de quién? En la que es su mayor ejemplo. ¿Quién es su mayor ejemplo? Jesucristo. Entonces usted es transformado como Jesús y usted busca ser como Jesús, pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él. La única diferencia es que usted sí se puede casar. Él no estaba diseñado para casarse, no porque no pudiera, sino porque él era nazareo y los nazareos estaban dedicados a Dios nada más, como él. Y somos transformados a su misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, porque Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Él como humano rompió el esquema del Antiguo Testamento. Él fue el primer ser humano que nació de una virgen, la Virgen María, y por obra del Espíritu Santo. Es decir, él nació adentro con el Espíritu Santo y vino a tener la llenura del Espíritu Santo hasta los 30 años. El Espíritu Santo lo tuvo desde que nació, pero la llenura, es decir, la unción del Espíritu Santo solo la vino a tener hasta los 30 años. ¿A usted qué le pasa? Cuando usted hace la oración de fe, entregando su vida a Jesús, usted tiene, inmediatamente el Espíritu Santo se posa dentro de usted. Pero al igual que él, la llenura le viene hasta que usted empieza a estar en la presencia de Dios para tener la unción, para trabajar para los demás. Y utiliza sus dones y talentos, como lo hizo Jesús a partir de los 30. Entonces, una cosa es que usted tenga el Espíritu Santo al igual que Jesús y otra muy distinta que tenga la llenura. Y lo que buscamos es que ya que tenemos al Espíritu Santo, tener la llenura. ¿Cómo se logra, pastor? Con estos tiempos diarios. Usted se llena de la palabra y la pone por obra. Y cuando la pone por obra, entonces lo hace. ¿Cómo la hace para ponerla por obra? Con la llenura del Espíritu Santo. Poderoso. Y no sea como el pueblo de Israel, que la mente de ellos anda endurecida. Y hay mucha gente en el mundo, no solo los israelitas, que respecto de Jesús andan con una mente endurecida, pero nosotros no somos de eso. Nosotros somos, como dice el verso 18, nosotros somos los que miramos la gloria del Señor a cara descubierta y hemos sido transformados por Él para vivir una vida de gloria en gloria. Y por eso le damos gracias a Él, al Señor Jesucristo, con un fuerte amén. 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 Y amén.